Buenos días, mis amados santos y santas. Reciban en esta mañana, como de costumbre, un cordial saludo. Una vez más con ustedes para compartir esta palabra. Una palabra que nos hace reflexionar cuando en verdad queremos cambiar nuestro estilo de vida. Por eso, allí donde tú estás, mi hermano, mi hermana, te invito, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle a Él. Gracias, mi Yeshua HaMashiach, por este nuevo día de vida. Gracias porque nos sentamos una vez más a tu mesa a compartir ese alimento diario que tú nos tienes. Gracias porque somos obedientes, sujetos a todo lo que tú nos hablas, Rey. Porque no queremos dejar que tu palabra vaya al vacío. Por el contrario, seremos hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que podemos tener todos los días de compartir tu palabra. Gracias porque nos edificamos día tras día para en verdad conocer lo que tú dejaste escrito para nosotros. Gracias porque a través del alimento espiritual diario no nos engañan. Por el contrario, podemos entender y podemos diferenciar entre el bien y el mal. Gracias te damos, Yahweh Padre, Yahweh Eterno, Yeshua HaMashiach y mi Ruach HaKadosh por este privilegio. Mis amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos una vez más en esta mañana. Bueno, hoy el Señor nos quiere hablar sobre la ingratitud. ¿Eres agradecido con todo lo que mi Yeshua HaMashiach te ha entregado? ¿Eres agradecido con lo que Yahweh Triuno te ha entregado? Hermano, hermana, ¿estás viviendo situaciones difíciles? ¿Cómo estás hoy, hermano? ¿Estás viviendo situaciones angustiantes? ¿Has pensado en el porqué de lo que estás viviendo? ¿Crees que Yahweh Triuno te puede ayudar? Hermano, todo es gratitud. Es gratitud en nosotros la constante de vida. ¿Eres consciente de las consecuencias de la ingratitud a Yahweh y de la rebeldía? Yahweh, ayúdanos a ser agradecidos contigo. No permitas que la ingratitud se enseñoree en nuestras vidas. Líbranos, Señor, de la angustia y pastoréanos según tu santa y perfecta voluntad. Hermano, hermana, la ingratitud o el cristiano ingrato, ¿por qué es tan frecuente hoy en día ver a los hermanos desagradecidos? La gratitud y el agradecimiento, hermano, hermana, son algo que nos beneficia, pero que eso ya ha desaparecido. No es que uno quiera que les estén echando cepillo o que nos estén echando cepillo, pero ya el agradecimiento no se escucha, sin querer rayar y juzgar a nadie. Pero para estos tiempos, la urbanidad, la educación se ha perdido. Los principios que años atrás nos inculcaban en la escuela, porque había la urbanidad, había una materia que se llamaba urbanidad. En lo personal, yo la tuve. Y esos principios nos enseñaron a ser agradecidos hasta el día de hoy. Pero esa materia ya no se ve, hermano. Por eso hay desagradecimiento,
por eso hay rechazo, por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Esos síntomas de violencia, esas protestas, eso es desagradecimiento, hermano. Entonces, ya esos principios desaparecieron. ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer para asegurarnos de que nosotros, hermano, hermana, somos agradecidos? El cristiano ingrato, el cristiano desagradecido es vanidoso, es egoísta, que se muestra incapaz, hermano, hermana, de reconocer la valía de otro. ¿Sí ve, hermano? A lo sumo, su gratitud es siempre interesada. Hay personas que están girando alrededor de lo que les estén dando, y dependiendo el volumen del regalo, así mismo agradece. Pero todos somos, de una u otra manera, desagradecidos con Yahweh. El solo hecho de estar aquí predicando, el solo hecho de que ustedes estén escuchando la palabra, el solo hecho de tener un día más de vida, hermano, es muestra de que debemos ser agradecidos con Yahweh. Pero hoy muchos murmuran, critican, maldicen. Hermano, hoy reflexiona. ¿Cuántos van hoy a un hospital, a un cementerio, a lamentarse, a llorar? Porque tal vez no tuvieron tiempo de agradecer. Pero hermano, hermana, tú y yo debemos ser agradecidos. Los cristianos ingratos viven encerrados en la coraza de su ego. Y no es porque no les guste recibir, sino porque, hermano, hermana, no encajan en una ecuación de la modernidad. El ingrato cristiano o la ingrata cristiana no son personas, no son cristianos humildes. Hermano, hermana, vivimos rodeados de cristianos ingratos, desagradecidos, que no se molestan en dar ni los buenos días, ni las buenas noches, ni gracias. Un gesto tan sencillo, una palabra amable, no la encontramos. Llegan malhumorados, llegan de mal genio. Tenemos que patrocinarles su altanería, tenemos que patrocinarles su mal genio, su mal carácter. Entonces, hermano, mire el contraste. La gratitud también es un placer. La presencia del amigo se vive, hermano, hermana, como uno de los mayores regalos que nos puede dar la vida. Seamos agradecidos. Agradezcamos todo lo que estamos viviendo. Esa casa, ese carro, ese empleo, la vida, la salud, tu hogar, tus hijos. Hermano, hermana, porque agradecer es dar, es compartir. La gratitud nos hace crecer a todos, hermano. La gratitud es amable, invita a amar, a escuchar, a celebrar, a valorar de lo vivido y a pedir la presencia de nuestro Yahweh. Hermano, hermana, pero hoy queda uno impactado. Los cristianos desagradecidos que se apartaron de las iglesias, que creyeron que la iglesia nunca se iba a abrir. Pero yo te digo hoy, la iglesia se abre a partir de hoy. ¿Cómo les quedó el ojo a esas personas desagradecidas que se apartaron de la iglesia por no dar el diezmo, por no llevar la ofrenda, por no servir, por no ir a hacer el oficio, el aseo? ¿Cómo quedarán ante Yahweh? Los agradecidos somos los que estuvimos constantemente averiguando cuándo se abre la iglesia, cómo están nuestros pastores, qué le hace falta a la iglesia. Hermano, agradecidos por todo lo que el Señor hizo en la iglesia a favor de nuestras vidas. Liberaciones, sanidades, palabra profética,
oración, perseverancia, constancia. Hermano, hermana, ¿qué no hizo la iglesia por nosotros a través de la obra de nuestro Yeshua HaMashiach? Pero cuántos desagradecidos, el Señor lo liberó, lo sanó, le dio empresa y se apartaron solo por el hecho de no llevar lo que a ellos les correspondía llevar a la iglesia. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces el cristiano ingrato es a quien le falta gratitud, aquel que es ayudado y olvida lo que, hermano, hermana, recibió y no responde a las expectativas de quien le ayudó. Hermano, todos debemos estar agradecidos, venir a partir de hoy a la iglesia, a humillarnos, a postrarnos, a ser agradecidos, a decir: Señor, en señal de agradecimiento, quiero servir, quiero adorar, quiero danzar, quiero servir en la iglesia. Pero hermano, hermana, no es así. Entonces la ingratitud en el cristiano es una parte integral de su vida. Si la pregunta a la mayoría de los cristianos ingratos, si les preguntamos por qué son así, ellos contestarían: por supuesto, porque yo soy así, porque así me enseñaron, así me educaron. Pero hermano, hermana, aquí llegamos a la iglesia. A la iglesia llegamos a ser formados. Pero hermano, hermana, el común en la iglesia, llámese como se llame, es el desagradecimiento. Para el mundo somos agradecidos. Si alguien nos hace un favor, hermano, nos desbordamos en recompensarle ese favor, con detalles, con invitaciones. Pero la iglesia, que tanto ha hecho por nosotros, y somos, hermanos, los más alejados, desagradecidos. Sin embargo, esta actitud está tan arraigada en sus vidas que no admiten abiertamente y no tienen en cuenta que son personas ingratas. Hermano, hermana, pero ¿cómo puede usted saber si eres desagradecido? Hay cosas que identifican a la ingratitud. Hay cosas que se pueden ver en el hermano, en la hermana ingrato. Hay cosas, hermano. Y si es así, ¿qué puede usted hacer al respecto? ¿O qué podemos hacer nosotros al respecto? En el diccionario se define la ingratitud como olvido de o pobre agradecimiento por la bondad, hermano, hermana, recibida. También puede definirse como no apreciar o valorar lo que se tiene o lo que ha recibido. Hermano, hermana, ¿qué tienes? La casa por una palabra que te entregaron. La oración. ¿Qué tienes? El trabajo porque se entró en oración en ayuno. ¿Qué tienes? La sanidad porque se entró en oración en ayuno. Entonces, hermano, hermana, la gratitud no expresada es también ingratitud. Hay hermanos que pasan desapercibidos, que reciben y como si hubiese sido una obligación: es que me tienen que dar, es que tienen que orar por mí. Hermano, hermana, no. Entonces, hermano, hermana, en el mundo acelerado de hoy, la mayoría de cristianos parecen no tener tiempo para agradecer. No tienen tiempo en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en la familia. Hermano, hermana, no son agradecidos. Parece, hermano, hermana, que no tienen tiempo y sus comportamientos son desleales y sus comportamientos son fariseos, son Judas, son Absalón. ¿Por qué, hermano? Porque a toda hora son desagradecidos y creen que es una obligación que les estén dando. Hermano, hermana, eso no está bien. Tenemos que ser agradecidos. ¿Cuántos de nosotros somos ingratos? ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos? Porque la ingratitud
es el rechazo hacia otro hermano que le ha dado desinteresadamente, pero tú no entiendes y tu hermano es como si nada. Hay hermanos que son tan desagradecidos que uno les va a llevar algo y dicen, déjelo ahí, ya ahorita lo miro. Hermano, hermana, sea agradecido, tómelo, gracias, muy bonito. Pero hermano, hermana, hay hermanos tan ingratos, tan desagradecidos, que son muy despectivos, que miran el detalle ahí por encima. Veamos, hermano, hermana, lo que dice la palabra de Yahweh al respecto, hermano. Ayudar, dar, hermano, hermana, y facilitar son verbos que se conjugan con el agradecimiento. No cabe duda de que ayudar es un acto que nos hace sentir bien a nosotros mismos. Pero, hermano, tampoco cabe duda de que recibir es el señal de agradecer por el esfuerzo o la atención, el tiempo que nos brindó esa persona. Y el agradecimiento es reconfortable, hermano, es reconfortante, hermano, porque nuestros corazones son alegres, son gozosos. Entonces, hermano, sin embargo, hay mucho cristiano desagradecido. Hermano, hermana, vuelvo y lo repito, se tratan de cristianos que podríamos calificar como ingratos. ¿Por qué? Porque no reconocen ni valoran lo que hacen los demás por ellos, lo que hace el papá por ellos, lo que hace la mamá, lo que hace el jefe, la empresa, lo que hace el pastor, el hermano, la hermana. Hermano, hermana, el común de muchos es no agradecer. Hermano, seamos agradecidos. Esos cristianos no solo, hermano, hermana, no solo desagradecen, sino que son despectivos, maleducados, humillantes. Pero, hermano, los cristianos agradecidos no solo agradecemos, sino que luego, hermano, volvemos a reconsiderar y a redimir el favor recibido. Pero el desagradecido empieza a pedir favores uno tras de otro, pero nunca va a dar gracias por el favor recibido, hermano. Entonces, y así una y otra vez, hasta que, hermano, hermana, el desagradecido cristiano se convierte en una obligación que todos le tienen que dar, que todos tienen que orar por él, hermano, hermana, no seas un cristiano desagradecido. Y el día que decimos parar porque no tenemos, hermano, hermana, esa persona, ese cristiano va a hablar mal de quien aquella persona que algún día le brindó un favor. Hermano, hermana, estamos en un mundo tan desagradecido. ¿Qué se esconde realmente tras el comportamiento del cristiano ingrato? Hermano, vuelvo y lo repito, la gratitud no es solamente una emoción, también tiene un componente cognitivo. Para que podamos sentirnos agradecidos, primero debemos ser capaces de apreciar el gesto que han tenido para con nosotros, apreciar sus efectos positivos y apreciar el esfuerzo o la intención del otro. Y la apreciación es una habilidad que los cristianos, hermano, hermana, tenemos, pero los ingratos no han podido desarrollar. La ingratitud en el cristiano no es una buena compañera. Es cierto que quien ayuda puede sentirse desilusionado si no recibe, hermano, hermana, un agradecimiento, un buen gesto, una sonrisa, ¿cierto? Pero muchas veces no sentimos la gratitud
de esas personas que son totalmente ingratas. En la Biblia encontramos historias, hermano, acontecimientos y figuras que ilustran maravillosamente las cosas espirituales. Por ejemplo, el vino es símbolo de nuestro Ruach HaKadosh, el aceite de la unción, el pan de la palabra de Yahweh, el agua del bautismo, el color blanco de pureza, y en este caso, hermano, la lepra es símbolo y tipología del pecado. El Sanedrín ha planeado matar a Yeshua HaMashiach, pero no lo ha conseguido, porque él se ha ido a la ciudad de Efraín, situada al noreste de Jerusalén. Se queda allí con sus discípulos, lejos de sus enemigos. Y lo podemos ver aquí en Juan 11:54. Sin embargo, como se acerca la Pascua del año 33, Yeshua HaMashiach no tarda en volver a viajar. Se dirige hacia el norte, atraviesa Samaria y sube hasta Galilea. Es la última vez, mi hermano, mi hermana, que visitará esta región antes de su muerte. Y lo vemos aquí en Lucas 17, 11, 19. Cuando Yeshua HaMashiach iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Él pasó allí. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, tú le has salido al encuentro a Yeshua HaMashiach? Estos leprosos se detuvieron, como muchos nos detenemos, a lo lejos, y a gritos le decían: Yeshua HaMashiach, maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho lo mismo a Yeshua HaMashiach? Ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Mire todo lo que estoy viviendo, mire la aflicción, mire la lucha, mire la tormenta, hermano. Este episodio nos permitirá entender el por qué muchos cristianos, incluyendo, hermano, todos los que estamos en esta hora, no reconocemos, mucho menos valoramos todo lo bueno que nos rodea, todo lo bueno que Yeshua HaMashiach ha hecho por nosotros. Por lo tanto, hermano, hermana, en lugar de estar agradecidos, nos quejamos, murmuramos, maldecimos y vivimos una vida totalmente desdichada. Hermano, deseo que estos ejemplos que nuestro Yeshua HaMashiach pone en mención nos iluminen el entendimiento, hermano, hermana. Y también este capítulo hace mención de algunas características de los hermanos ingratos. Al entender la importancia de la gratitud, podremos disfrutar de una mejor calidad de vida. Ser hermano, hermana, ser agradecidos en todo es una forma de dar gracias a nuestro Yahweh por todo lo que Él nos ha entregado, por todo lo que Él usa a las personas para que nos den algún detalle, hermano, hermana. El encuentro con Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos encuentros has tenido con Él? Calculemos, tengamos el discernimiento. Hermano, la angustia y el quebrantamiento de corazón de los leprosos. Hermano, cuando tú vas totalmente a la presencia de Yeshua HaMashiach, tu corazón está quebrantado. Ellos estaban totalmente separados de su familia, de sus amigos y de la sociedad. Hermano, imaginémonos el dolor emocional y mental de estos leprosos. Cuando se percataron, hermano, hermana, de que Yeshua HaMashiach salía de la ciudad,
apresuraron a gritarle de lejos, porque no se podían acercar a él por su enfermedad. Ellos comienzan de lejos a gritar a Yeshua HaMashiach, los 10 leprosos. Hermano, hermana, ¿tú cuántas veces has clamado? ¿Cuántas veces has recibido un milagro? Él te escucha. Así estés cansado, debilitado. Los 10 leprosos, su débil voz, pedían a Yeshua HaMashiach que los sanara. En tu cansancio, en tu debilidad, estás pidiendo hoy un milagro de sanidad, financiero, restauración. No sé qué milagro estás pidiendo, pero los 10 leprosos estaban pidiendo un milagro de sanidad. Hoy, ¿qué estás pidiendo? Hoy, ¿qué milagro quiere que se desate, hermano? Pídalo con fe. Yeshua HaMashiach los manda al templo, o sea, a la iglesia. En el camino, al comenzar a ir a la iglesia, hermano, no cuentan, se dan que la lepra se había ido de ellos. Hermano, por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, muchas veces no vemos el milagro. El milagro se desata cuando tú le dices al pastor: pastor, ore por mi hoja de vida. El pastor en fe ya cree que ese empleo está. Pastor, ore porque estoy enfermo. Por fe del pastor ya hay sanidad. Pero tu incredulidad hace que no vea el milagro. Hermano, hermana, al verlos, Yeshua HaMashiach les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Hermano, ahí tiene que haber una demostración de fe. Hermano, crea el milagro. Tóquese la parte afectada. Vea la empresa que te van a contratar. Vea esa empresa que vas a abrir. Hermano, hermana, es una demostración de fe que debemos tener todos. Yeshua HaMashiach le dice: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Vayan, abran la empresa, vayan a ese nuevo empleo, vaya, van a haber aumentos, vaya que tu esposo regresó a la iglesia, tus hijos regresaron a la iglesia, vaya, tócate la parte afectada, muéstrese, hermano, de testimonio delante del pastor. Dile: pastor, el Señor me sanó. Pastor, lo que usted oró, mi empresa se abrió, mi negocio se abrió, llegaron bendiciones. Usted oró por el empleo, ya tengo empleo. Usted oró por mi vientre y mi vientre dio a luz. Hermano, hermana, pero muchos no se quieren mostrar. Yeshua HaMashiach le había dicho a ellos, porque el sacerdote era la primera autoridad y el pastor es la primera autoridad, pero no queremos ir a la iglesia, no damos el testimonio, no le decimos al pastor. Hermano, hermana, todo eso vas a ver las consecuencias. Entonces, hermano, hermana, si notamos, Yeshua HaMashiach no dio una palabra: sean sanos, sino que, hermano, la expresión vayan, muéstrense a los sacerdotes, es una muestra de una secuencia de acciones, hermano, hermana, que todo demandante de sanidad debe realizar. No tanta, hermano, protagonismo, no tanto toque, no tanto empujón, porque yo siempre digo: el que tiene el don de sanidad, el que tiene el don de echar fuera demonios, solo con la palabra, sin tocar, sin empujar, sin hacer patrañas. Y esta fue otra actitud de Yeshua HaMashiach. Dijo: vaya y muéstrense. Él no lo venga a ver y en el nombre poderoso y echo fuera y ahora mismo te empujo. No, hermano, hermana. Si tú eres hombre de oración, si tú eres hombre de ayuno, si tú eres fiel a la iglesia, con la sola palabra, porque la palabra se hizo, la creación se hizo con la palabra. Yeshua HaMashiach
lo hizo con la palabra. Y entonces tú, ¿por qué quieres ayudar? Sacando, empujando. No, hermano, hermana. Hermano, hermana, es hablar, de moverse en demostración de fe. Hermano, ¿puedes imaginar lo que estos leprosos deben haber pensado? ¿Regresar al sacerdote? Pero él fue quien nos examinó y nos declaró inmundos. Él nos corrió del pueblo, nos alejó de nuestras familias y nos mandó a volver al aislamiento. ¿Cuántos hoy están en aislamiento? Se dejaron cargar por la lepra, no quieren ir a la iglesia, no quieren retomar las cosas de la iglesia. Los leprosos se preguntaron, ¿cómo volvemos allá a la iglesia? ¿Cómo volvemos a nuestros pastores, que fueron los que nos apartaron, nos disciplinaron por estar mal? Hermano, hermana, ¿cómo volver a Él? ¿Sí ve? ¿Cómo volver a la iglesia? Nos señalarán, nos juzgarán. ¿Cómo volver al templo si estamos leprosos? ¿Cómo volvemos a la iglesia si todavía estamos en pecado, hermano, hermana? Si tienes fe, tú vas a ser sano. Entonces, primero, tenemos que creerle a Yahweh. Los leprosos se fueron. Nosotros tenemos que creer. Si pedimos oración, creamos. Si le decimos al pastor, ve a la casa y ore, creamos, hermano. Tenemos que creerle a Jesús, a Yeshua HaMashiach. Ellos recibieron una palabra muy desafiante. Vayan al templo y al sacerdote. Y hoy el Señor los está desafiando a ustedes. Vayan y preséntense delante del pastor. Vayan a la iglesia, den testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Sanidades, empresas, empleos, aumentos. Vayan, 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 hermano, en esta hora. Vayan de aquí en adelante, que se reabre la iglesia. Empiecen a dar testimonio todos de todo lo que el Señor hizo en sus vidas. Sean agradecidos, no vayan a ser desagradecidos. No se aparten de la iglesia, no dejen de volver a la iglesia. Por no dar honra en la iglesia, se van para otra iglesia. Pero en ese momento, ellos seguían enfermos. Era un momento de rechazar la palabra o cumplirla e ir al templo con el riesgo de ser, hermano, hermana, apedreados por violar las restricciones dadas a un leproso. Hermano, no temas, regrese a la iglesia. Regrese en gratitud. Aquí estoy, mi Yeshua HaMashiach, aquí estoy, pastor. Me fue mal, pero aquí estoy. Me fue bien, pero aquí estoy. Quiero dar testimonio. Me aparté de la iglesia en este tiempo. No oré, no ayuné, pero aquí estoy. O de buen testimonio. El Señor me dio un empleo, me dio, hermano, hermana, una empresa. Los 10 leprosos decidieron moverse en fe. Y hoy te digo, muévete en fe, hermano. Muévete en fe. Ve y den testimonio. Y camina hacia el templo. Y mientras ellos caminaban, hermano, hermana, el milagro comenzó a operar en sus vidas. Y la enfermedad empezó a desarraigarse. Hermano, hermana, sé fiel, regrese a la iglesia. ¿Cuánto recibiste en la iglesia? Sanidades, liberaciones, palabra profética. Hermano, hermana, ve a la iglesia. Si estás pasando circunstancias difíciles, ve a la iglesia. Allí vamos a orar para que el milagro se desate. Pero ve con fe, no vaya con duda, porque ellos fueron camino a la iglesia. Y la enfermedad empezó a caer. Y cuando llegaron al templo, se descubrieron. Y de los lienzos pudieron mirarse y estaban totalmente sanos. Hermano, hermana, si tú eres fiel a tu iglesia, Yeshua HaMashiach les dijo, vaya y se presentan a su pastor.
no vayan a otro pastor, no vayan al profeta, no vayan a otra iglesia, vayan a la iglesia de donde yo los envié. Hermano, hermana, ve a tu iglesia, la iglesia donde tú has recibido el milagro. Ve y dé testimonio y te darás cuenta cómo camino a la iglesia tú eres sano, cómo camino a la iglesia tú vas a tener un nuevo empleo, cómo camino a la iglesia te van a entregar una empresa, cómo camino a la iglesia te van a llamar para ese empleo, para ese negocio, hermano, hermana. Ellos, camino a la iglesia. Hoy muchos van a ir a la iglesia y van a ser sanos y van a sentir el fuego del Espíritu Santo. Hermano, hermana, esto es cuestión de fe. Qué importante es creerle a Yahweh y lo que está escrito en su palabra, hermano, y movernos en fe, a pesar de que cuando se nos ministra, no vemos, hermano, hermana, no vemos un efecto inmediatamente de sanidad. Porque tal vez, hermano, queremos que opere en lo natural, pero yo te digo, esto opera en lo invisible, en lo espiritual. Y ten la certeza, hermano, hermana, que ya el milagro está hecho. Pero muchos no dan testimonio. ¿Por qué? Porque son egoístas. El cristiano egoísta es un cristiano desagradecido que no ve lo bueno en los demás, que no ve lo bueno en su vida, que no ve el milagro. Más bien, hermano, le resta valor a la iglesia, al pastor o a los hermanos que oraron. Y dicen ellos, esto no fue un milagro. Eso, hermano, hermana, los convierte en cristianos egoístas, ya que llegan a tenerse, hermano, hermana, en alta estima a sí mismo. Es que yo lo hice, porque, hermano, hermana, de seguro, este es uno de los rasgos que más queremos evitar. Hermano, son egoístas, no dan la honra a la iglesia, no reconocen el esfuerzo del hermano, de la hermana, del pastor, no dan la honra al jefe que los ascendió. Hermano, hermana, el cristiano desagradecido es egocentrista, es un cristiano que es desagradecido, hermano, hermana, y solo piensa en su propio bienestar y le resta importancia a los demás. Llega a pensar que todo gira alrededor de él, que todos tienen que orar, que todos tienen que interceder. Hermano, egocentrista. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y estos egocentristas cristianos se llegan a exaltar en su propia personalidad. Ustedes no oraron por mí, es que yo ayuno, es que yo guerreo, es que yo intercedo. Hermano, hermana, no seas egocentrista. ¿Sí ve, hermano? El cristiano desagradecido, el que ha recibido un milagro, es envidioso. El desagradecido envidioso llega a envidiar la prosperidad o los logros de otros hermanos, la sanidad de otro hermano, en la palabra profética que se cumplió en el hermano, la empresa del hermano. Estos cristianos envidiosos invalidan lo que tú puedes hacer. El envidioso dice, usted no oró por mí, fui yo, el milagro no lo recibí aquí, fue del médico, el brujo, el hechicero. ¿Usted qué va a orar por mí? Usted no tiene el don de sanidad, usted no tiene el don de milagros. Hermano, hermana, son envidiosos. Ellos son muy envidiosos. Ellos no le dan la honra a nadie, no reconocen el esfuerzo. Esta es una característica que habla muy mal del cristiano desagradecido, hermano. Pueden querer que te vaya bien y te lo pueden llegar a expresar, pero en sus corazones, hermano, quieren que les vaya lo peor, hermano. Estos cristianos desagradecidos son competitivos. Hermano, ¿por qué digo eso? Se tornan insanos, van en contra de lo que se hace en la iglesia. Eso el pastor, yo también lo puedo hacer. Yo tengo el don de liberación, venga, lo hago, pero no con la palabra, empujando.
porque tú quieres protagonizar, porque tú eres insano, porque tú no haces las cosas tal y como lo dice la Biblia, hermano. Entonces, sí, hermano, el cristiano desagradecido son personas mal criadas. Muchas veces viene de generaciones. Su conducta es maleducada, son descorteses, desagradecidos. Más bien, hermano, hermana, son condescendientes con sus gustos, con sus caprichos, sienten que los demás les deben favores que por supuesto nunca satisfacen y nunca agradecen. Hermano, hermana, una persona desagradecida, una persona maleducada, nunca va a agradecer, nunca va a dar gracias. Eso duele, hermano, hermana. Estos cristianos pueden haber tenido una infancia con falta de límites, incluso pueden haber sido tratados como reyes o no han conocido el valor de las cosas, hermano. Y por ello no saben valorar lo que significa conseguir algo con esfuerzo. También, hermano, se les puede considerar como personas emocionales que no hacen sino sustraer. Van, hermano, hermana, solo persiguiendo sus propios intereses, sus propios ideales. La ingratitud en el cristiano o el cristiano desagradecido, al contrario, condenará, hermano, hermana, la infelicidad de otro hermano. ¿Sí, hermano? El cristiano desagradecido puede hacernos perder, hermano, muchas bendiciones. Salmo 78, hermano, hermana. En esta última parte del Salmo, el escritor menciona las diversas formas en el que el pueblo de Israel, hermano, hermana, se rebeló contra Yahweh y sus tristes consecuencias. El resultado de esa rebeldía fue la pérdida de la bendición de la presencia de Yahweh. Una y otra vez, el salmista trae a la memoria lo que Yahweh hizo con su pueblo durante la liberación. ¿A cuántos de nosotros el Señor ha hecho milagros? Una y otra vez, pero no le queremos dar honra. No queremos pararnos a dar honra. Hermanos, somos desagradecidos. Sí, hermano. El pueblo de Israel experimentó y fue testigo del extraordinario poder de Yahweh, pero aún así, en lugar de reaccionar con gratitud, hermano, hermana, y volverse a Yahweh de todo corazón, ¿sabe qué hicieron? Se rebelaron. Y eso les provocó quejas. Y muchos de los cristianos desobedientes se quejan, son rebeldes, se van de la iglesia. Eso provoca en ellos que estén murmurando, criticando, maldiciendo, señalando, juzgando. Hermano, hermana, ¿sí ve? Por no ser agradecido, Satanás te lleva a caer en esos pecados. Entonces, cuán importante recordar y recordar bien la forma en que Yahweh, hermano, hermana, se ha manifestado en nuestras vidas de una u otra forma, dado así que todo lo que tenemos al día de hoy debemos ser agradecidos. Tu casa, tu hogar, tus hijos, tu carro, tu profesión, tu empresa, tu iglesia, tus pastores, la vida, hermano, hermana. ¿Cuántos partieron de hoy? Partieron de esta tierra sin poder agradecer, sin poder despedirse. Pero nosotros todavía tenemos el agradecimiento, hermano, hermana, de estar vivos aquí en la tierra. Entonces, sí, hermano, los cristianos ingratos nunca van a reconocer el esfuerzo y el valor tuyo. Nunca van a decir, gracias, hermano, gracias, hermana. Siempre estarán insatisfechos, siempre estarán descontentos. Si Yahweh te habla a través de este mensaje, hermano, hermana, es porque Él sabe o que tú eres desagradecido y que no le has dado la honra por lo que Él ha hecho en tu vida, o eres agradecido pero todavía no has dado testimonio.
Hermano, hermana, debemos ser agradecidos. Debemos creer a su palabra, porque la palabra se cumple. Hermano, hermana, mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Mientras tú crees, hermano, eres libre de tu problema. Uno de ellos, al ver, hermano, hermana, que estaba curado, regresó alabando a Yahweh en voz alta. Se postró a los pies de Yeshua HaMashiach y le dio gracias. Hermano, ¿cuántos de nosotros vamos a postrarnos en la iglesia a darle gracias a Yeshua HaMashiach por el milagro recibido? ¿Cuántos vamos a correr a dar testimonio? Todo esto nos enseña, hermano, que debemos levantar nuestra vista hacia el cielo, hermano, hermana. ¿Sí ve? Y relacionarnos con las cosas que Yeshua HaMashiach nos ha entregado, hermano. Acudamos a Él, que es el único en quien hay salvación. Él es el único en quien nos liberó, nos sanó, nos libertó, hermano, hermana. ¿Sí ve? Lo que hizo el leproso, debemos aplicarlos nosotros. Él estaba atado al pecado de la lepra. ¿Cuántos de nosotros estamos atrapados, atados, amarrados a nuestros pecados? Pero hoy el Señor, por la fe que tú tengas, vas a ser libre. Por la fe que tú tengas, hermano, hermana, tu empresa va a ser de bendición. Por la fe que tú tengas, vas a ser sano. Por la fe que tú tengas, hermano, hermana, tu ministerio se activa, hermano. Porque él estaba atado a una maldición. Y nosotros venimos atados a muchas maldiciones, hermano. El vivir bajo derrota, el fracaso, la desesperanza, la destrucción. Hermano, vivir bajo maldición del pecado es no poder vivir en paz. Pero hoy el Señor, si tú acudes, si tú gritas, si tú gimes, si tú te postras, si tú te ayunas, si tú intercedes, hermano, verás el milagro. Verás el milagro, verás la sanidad en tu cuerpo, verás la sanidad en tus finanzas, verás la sanidad en tu hogar, verás la sanidad en tu empresa, verás la sanidad en tu iglesia, verás la sanidad en tus pastores, hermano, hermana. Pero tenemos que tener fe, porque uno tuvo fe y dio testimonio. Los demás tuvieron fe, pero se regresaron para el mundo. Abusaron del milagro. El Señor hizo el milagro de mi prosperidad. Y yo tomo y yo fumo. Hermano, hermana, si Él te liberó de la pobreza, de la ruina, ve y de testimonio. Hermano, hermana, pero nosotros no queremos dar testimonio. Y eso nos separa, nos destruye, hermano, hermana. Nos lleva a una pobreza económica. Hermano, nos mutila cuando nosotros, hermano, hermana, no damos testimonio. Hoy tú tienes que dar testimonio. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Ese era el samaritano, agradecido. Esos somos nosotros, agradecidos. Él era de Samaria. Los otros 9 eran judíos, con mayor veras. Hermano, si tú has recibido en tu iglesia, ve y de testimonio. Pero muchas veces dan testimonio los que van por primera vez, los que vienen de otra iglesia, de visita, hermano. Pero los que son de la iglesia no dan testimonio. Entonces este leproso le dijo a Yeshua HaMashiach, gracias. Y Yeshua HaMashiach le dijo, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿No eran multitudes las que liberé? ¿No eran multitudes las que sané? Dice Yeshua HaMashiach. Él no espera que le den honra, no. Él espera que tú seas libre dando testimonio. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los que recibieron liberación en la iglesia? ¿Dónde están los que recibieron sanidad en la iglesia? ¿Dónde están los que a través de una oración recibieron un nuevo empleo, un nuevo aumento? ¿Dónde están? ¿No eran 9? ¿Dónde están? No ha habido nadie afuera. No veo sino uno solo. Hermano, podemos sentirnos agradecidos de las condiciones que hoy tenemos. Incluso, de hecho,
Los cristianos que logran recuperarse de una enfermedad, llámese como se llame, son los que con mayor rapidez deben ir y correr a la iglesia y dar testimonio. Sintámonos agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado. 9 de estos leprosos eran judíos y uno era samaritano. 9 son de la iglesia, pero se apartan. Porque en este tiempo de pandemia, muchos se apartaron de la iglesia a nivel mundial. Solo los que el Señor trajo son los agradecidos. De otros países, de otras ciudades, que están siendo agradecidos, pero los de casa, los judíos, se fueron para el mundo, se apartaron de la iglesia, se desconectaron de las redes. ¿Por qué, hermano? Porque tú eres el leproso desagradecido. Estos hombres tenían una vida miserable. Hermano, acuérdate de dónde te sacó Yeshua HaMashiach. Los leprosos tenían una vida miserable. Habían sido totalmente abandonados por la sociedad. Hermano, después de que el Señor te bendice, ¿por qué no te acuerdas de dónde te sacó? De tu vida miserable, de pobreza, de escasez, de ruina, de enfermedad. El Señor te sanó, el Señor te liberó. El Señor te dio una empresa, el Señor te dio un nuevo empleo, aumento. Eras un infeliz antes de que se orara. Eras un infeliz, un enfermo, un endemoniado antes de ir a la iglesia. Y después de que el Señor hace tan tremenda obra, ¿por qué te apartaste? ¿Por qué eres de los 9 leprosos, desagradecido? Estás en el mundo, consumido, hermano. Estos eran deambulantes, desamparados, obligados a vivir en un campamento aislado fuera de un pueblo. Hermano, estabas viviendo en una piecita, te tocaban para pagar el arriendo, te escondías y el Señor te regaló una casa, 2, 3 casas. ¿Y por qué no das testimonio? ¿Sí ve, hermano? ¿Por qué no das testimonio? Te la pasabas de médico en médico, de hospital en hospital, del brujo al hechicero, el satanista, y llegaste a la iglesia, el Señor te liberó, te sanó. ¿Y por qué no das testimonio? ¿Sí ve? ¿Sabe? Le estás dando testimonio a Satanás. Porque él te está diciendo no de testimonio. ¿Para qué? No, ya quédate así. Le estás quitando honra. Como Satanás le quitó honra en el cielo, tú le estás quitando la honra. Entonces, por ley, se les pedía a los leprosos, hermano, hermana, quedarse por lo menos a unos 100 metros de distancia de toda la gente. Tu condición te ha aislado, te ha apartado de la iglesia, te llevó a otro barrio. Tu condición para que nadie te viera. Hermano, cuando la gente caminaba cerca de ellos, tenía que gritar, inmundo, inmundo. Y muchos gritan, allá viene el pobrecito, el arruinado, el enfermo. Hermano, tranquilo, que el Señor hoy te liberó. El Señor hoy te liberó. El Señor hoy te liberó, porque tú clamarás y tú tendrás fe. Tu nuera será libre y ella reconocerá. El hogar de tu hijo se restaurará. El hogar de tus hijos se restaurará. El hogar tuyo te restaurará por tu fe. Pero ve a la iglesia, métete en la iglesia, sé fiel en una iglesia, no sea de 2, de 3, de 4. Sé fiel, pague el precio. Donde has recibido, estése ahí y dé testimonio, hermano o hermana. Pero no empiece de iglesia en iglesia. El Señor Yeshua HaMashiach le dijo, ve y te presentas en tu iglesia y con tu pastor. Él no le dijo vaya una, vaya otra. Primero a tu pastor y a tu iglesia, el que está pastoreándote, el que te está enseñando, el que te está adiestrando, el que ora por ti, el que tiene fe de que tú vas a salir adelante. Pero ¿por qué vas a otro lugar? ¿Porque sales en televisión? ¿Porque te pagan para dar un testimonio? Hermano, regresa a tu iglesia. Regresa, sé fiel y te darás cuenta el Señor cómo te va a bendecir.
Si ve, mi hermano, mi hermana, no desprecie el milagro, no desprecie la liberación, no desprecie la sanidad. Vuelva de inmediato, preséntate delante de tu pastor. ¿Sí ve? Pero muchos no quieren dar testimonio. Están en sus trabajos, lo que el Señor les dio, hermano, hermana, pero no quieren dar testimonio. Ellos estaban atormentados, eran desechados. ¿Cuántas veces te atormentan las deudas, la enfermedad? Te desecharon del hogar, de la familia, porque no respondías. ¿Y por qué hoy, que el Señor te sanó, te liberó, por qué no corres a la iglesia? ¿Por qué no te presentas delante de tu pastor? Gracias, pastor, gracias, hermano, oraron por mí, y por orar ustedes por mí, ya tengo empleo, ya soy sano. No, hermano, tú le das la honra al médico, porque él te formuló pastillitas, y tú le creíste más a las pastillitas, pero antes ya el Señor te había sanado. Corre a tu pastor, corre a tu sacerdote, dile: gracias, pastor, gracias, hermano, por orar por mí. Hermano, hermana, algunos de ellos probablemente querían regresar, pero no fueron fieles. Se arraigaron a su tradición del mundo. Y muchos quieren regresar, pero están arraigados al mundo, al pecado. Hermano, hermana, ve y regresa a tu iglesia, donde te han liberado, donde te han enseñado, donde te han sanado, donde se ha orado y tú has recibido el milagro. Sea agradecido, mi hermano. Si tú eres agradecido, mi Yeshua HaMashiach te va a entregar mayores cosas. Entonces, hermano, hermana, hoy tu lepra cae. La lepra en la Biblia siempre fue un tipo de pecado. ¿Cuál era la lepra que tú tenías? ¿Estabas leproso? Hoy tú eres sano. Hoy tú eres libre. Decláralo libre. Declárate libre. Y vamos a orar. No sientas vergüenza de regresar a tu iglesia. Regresa. Si te fuiste en rebeldía, regresa con la cabeza agacha y reconoce que la lepra de la rebeldía te había sacado. Regresa y retoma lo que es tuyo. Por eso oremos. Bendito Padre, Rey Celestial, te damos gracias. Te pedimos perdón porque hemos sido cristianos desagradecidos, que no valoramos lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho la iglesia, el pastor, el jefe, el hermano, la hermana. Perdónanos por no valorar las veces que oraron por mí, por la empresa, las veces que nos dieron una palabra profética. Perdónanos. Hoy regresaremos a la iglesia y allí nos sentaremos porque te vamos a dar honra solamente por ese milagro tan grande. Gracias, mi Yahweh eterno. Gracias, Yeshua HaMashiach. Y gracias, mi Ruach HaKadosh. Amén y amén. Mis amados santos y santas, nos vemos como de costumbre esta noche en el servicio a las 7. Muchas, pero muchas bendiciones.